hermanos, hermanas, hermanos servidores, es un agrado poder estar con ustedes en este día en el que iniciamos una nueva etapa en nuestro caminar como iglesia. Después de algunos años donde tuvimos la experiencia del COVID, de la pandemia, donde se inventaron tantas realidades para vivir la Cuaresma mientras estábamos en esta contingencia de la pandemia, hoy volvemos nuevamente a nuestra realidad. Y queremos retomar, como sabemos que la Iglesia lo hace, durante tantos siglos la tradición de la Iglesia nos ha enseñado cómo vivir la Cuaresma. Yo espero que nuestra presencia en esta mañana sea con ese motivo, con esa intención, que Dios me permita a mí en esta mañana retomar mi vida de fe, acercarme más a vivir los misterios que me dieron salvación a través de este periodo especial de gracia que la Santa Madre Iglesia nos ofrece por medio de la Cuaresma. Así como vivimos el Adviento en preparación para la Navidad, así también la Iglesia nos ofrece vivir la Cuaresma en preparación para la Pascua. Y lo primero que yo les quiero suplicar, que yo les quiero rogar, que no caigamos en aquella falla que tradicionalmente tenemos como creyentes. Al inicio del Adviento se nos llena el altar de coronas de Adviento y no nos cabe la gente cuando iniciamos el Adviento. Pero cuando celebramos el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, la iglesia está semivacía. ¿No se supone que el Adviento es preparación para vivir la Navidad? Y si tú no te abres a vivir la Navidad, el Adviento no te va a servir de mucho. Lo mismo nos sucede tradicionalmente, porque así como la iglesia tradicionalmente tiene grandes herramientas, también tradicionalmente ha caído en grandes errores. El miércoles de ceniza es el día en el que iniciamos nuestra preparación para vivir la Pascua. Y las iglesias el miércoles están llenas a lo largo de todo el día. Y la gente que viene a tomar ceniza te desborda. Un primer ruego que yo les propongo, ya que Dios nos ha permitido tener este sano deseo de acercarnos a Él a través de la celebración de esta misa, no caigamos en el error de desinflarnos al primer hervor, o a la primer prueba, o al primer problema, olvidarnos de este itinerario cuaresmal. De hecho, hay sacerdotes que dicen, iniciamos un periodo de 90 días, 40 días de la Cuaresma y 50 días de la Pascua. Conociendo la vida de los creyentes, yo no me atrevería a proponer un periodo tan largo de 90 días. Yo más bien me apoyaría en la tradición de la Iglesia para decir, hermanos, hermanas, iniciamos un tiempo fuerte de preparación. ¿En qué consiste la Cuaresma? Que durante 40 días nos vamos a preparar de manera más intensa
¿Para qué? Para vivir la Pascua. Si nosotros no somos conscientes de que hay que vivir en plenitud la Semana Santa, los misterios de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene muy poco caso entonces que vivamos la Cuaresma. ¿Qué sucede en la Semana Santa? A muchas personas o algunas personas les dan vacaciones en Semana Santa. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando tiene vacaciones en Semana Santa? Las iglesias se vacían. Estamos viviendo el Vía Crucis, estamos viviendo los oficios de Semana Santa con un cuarto de iglesia. ¿Y dónde están entonces todas esas personas que vivieron a recibir la ceniza? Yo les ruego de verdad que la imposición de ceniza no sea un mero acto de superstición. Yo me pongo ceniza porque no vaya a ser que me vaya a ir mal. Yo me pongo ceniza para tener buena suerte. No, hermanos, así no es como es la vida cristiana, la vida de fe. La ceniza es un signo externo visible que nos va a llevar a poder vivir una realidad interna e invisible. Bien, dicho lo anterior, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que con esta misa iniciamos un tiempo de preparación para vivir el acontecimiento más importante de nuestra fe. El acontecimiento más importante de nuestra fe es el misterio pascual. Decía yo, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvidemos, porque todo el año, toda nuestra vida de fe se apoya en este gran acontecimiento. Nos preparamos. Dos elementos sencillitos que yo creo que me voy a dar a entender. Una manera más intensa de escuchar la palabra de Dios. Ábrete, ponte objetivos concretos para que en este tiempo de Cuaresma te acerques más a la palabra de Dios. Le pierdas el miedo, guardándole el debido respeto y reverencia, te adentres a las profundidades de la palabra de Dios. Que yo nunca leo la Biblia, bueno, pues ahora la voy a leer un poquito. Que yo leo poquito la Biblia, bueno, ahora la voy a leer un poquito más. De tal manera que se note que estamos en un tiempo más intenso de la escucha de la palabra de Dios. Y también les dije dos elementos muy concretos. Abrirnos a la escucha de la palabra de Dios y otro que también es muy importante, abrirnos a una relación de oración con Dios. Es que yo siempre hago oración y mucha, pues en Cuaresma vas a hacer más, ¿sí o no? Es que yo leo la palabra de Dios y muchas veces, bueno, pues en Cuaresma lo vas a hacer más. Dos elementos que a mí me parecen fundamentales para que nos ayuden al crecimiento de nuestra fe. 40 días que comienzan el día de hoy. Multiplicamos 6 semanas, excluyendo los domingos. Si una semana tiene 7 días, quitamos el domingo, ¿cuántos días nos quedan? 6. Y si son 6 semanas, hablamos de 36 días, ¿de acuerdo? Más miércoles, jueves, viernes y sábado, 40 días. Miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. 40 días que nos recuerdan, en primer lugar, el diluvio. Noé estuvo 40 días esperando
que calmara la tormenta. 40 días de Elías en el Horeb, 40 años del reinado del rey David, 40 días en que Jonás anuncia a Nínive su destrucción, 40 días de Moisés en el Sinaí, 40 días de Jesús que vivió con nosotros las tentaciones en el desierto, 40 días de la purificación de María y la presentación del templo del niño Jesús. 40 años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca. Moisés deja clara la importancia del número 40, ya que vivió 40 años en Egipto, vivió 40 años como pastor en Madián y atravesó el desierto con el pueblo de Israel durante 40 años. ¿Queda duda la importancia del 40? 40 eran los azotes que se le daban a los reos como a nuestro Señor cuando lo hicieron reo. 40 días de penitencia es lo que nos propone la Iglesia. No lo olvides, hermano, hermana. Son 40 días que inician hoy, pero que tienen su validez en esta extensión del número 40. 40 días para volver a Dios. Un tiempo, miren, Cristo purifica a su esposa, la Iglesia, y lo hace en este tiempo de Cuaresma. Cuando nosotros nos insertamos a vivirlo, nos incluimos para también ser purificados por Él. Ciertamente, nosotros nos vamos a esforzar en lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre: oración, ayuno, penitencia, obras de caridad, limosna. Todo eso son esfuerzos humanos que nos ayudan a alcanzar la gracia de Dios, pero no son lo más importante. Lo más importante no es tanto lo que nosotros hagamos por alcanzar a Dios. Lo más importante es lo que nosotros permitamos para que Dios nos alcance a nosotros, por lo que Dios puede hacer por nosotros, porque el trabajo fundamental es de Dios. Y nosotros podemos recibir ceniza, podemos dar limosna, podemos hacer obras de caridad, pero si no dejamos que Dios nos toque, si no dejamos que Dios nos cambie, si no dejamos que la obra de Dios se realice en nosotros, lo demás va a quedar como aquellos niños que solo vienen a bendecir su corona de Adviento. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta? Que además de las prácticas propias de la Cuaresma, de verdad, hermanos, dejemos que Dios nos toque desde el interior. Se fue 40 días al desierto y en esos 40 días hizo penitencia por cada uno de nosotros. En esos 40 días oró por la purificación de su iglesia, oró por la purificación de sus miembros. Y eso es lo que le da eficacia a nuestra Cuaresma. Cuando nuestra Cuaresma adquiere el valor de la acción litúrgica, es cuando nosotros nos insertamos para ser beneficiarios de lo que Cristo obtuvo por nosotros en los 40 días que estuvo en el desierto. Por lo tanto, ¿qué se nos pide? Que caminemos con Cristo durante 40 días, que nos vaya purificando, que nos vaya uniendo más a Él, hasta el día que lleguemos en el Calvario
al momento en el que Él sea clavado en la cruz. Que estemos tan purificados, que estemos tan unidos a Cristo, que cuando lo veamos que es alzado en la cruz, no salgamos huyendo, sino que como el discípulo amado, permanezcamos junto a María Santísima al pie de la cruz. Ojalá pues que Dios nos permita vivir el camino de conversión. Insisto, creo que esto es muy importante. No solamente hacia afuera, para que nos vean, pero tampoco solamente hacia adentro, para que yo esté bien con Dios y los demás no me interesen. Nuestro cambio cuaresmal, sí, debe tocar el interior para que haga que nuestros corazones ardan con una nueva disposición hacia Dios, pero también nos deben de tocar hacia afuera para que salgamos a buscar a quienes necesiten de nuestra ayuda. Una nueva manera que no suene a eslogan, hermanos, porque si lo volvemos un eslogan, el testimonio que daremos será irrisorio. Necesitamos vivir la conversión en esta Cuaresma con un verdadero cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Y de eso uno se da cuenta. ¿Para qué sirve mucha Cuaresma y mucha ceniza si no vas a cambiar? Si no vas a convertir tu forma de sentir. Es que yo así soy. Es que a mí me la hacen y yo toda la vida he sido así. Pues cambia. Para eso es la Cuaresma. Para que te dejes cambiar por Dios. Y no sigas siendo la misma persona alejada de Dios. No, es que yo estoy muy cerca de Dios, pero cuando me la hacen, me la van a pagar. Pues cambia eso también. Tu forma de pensar. Tu forma de sentir, tu forma de actuar. Pidamos pues al Señor que nos ayude. Esto también se necesita pedir. Pidamos al Señor que nos ayude a cambiar. No vamos a poder cambiar por nuestras propias fuerzas, pero si le rogamos a Dios que nos ayude, ¿tú crees que Dios no te va a ayudar? Que no quede solamente la Cuaresma en lo que muchas veces la tradición católica se consuela. ¡Ay! ¿Ya vieron al Padrecito? Ya usa color morado. ¿Ya vieron que ya quitaron las flores? ¿Ya vieron que los cantos son más tristes? ¿Ya vieron? Pero nos consolamos solamente con ver los cambios externos de la iglesia y no buscamos que haya un cambio en nuestro interior. Pidámosle al Señor que haya verdaderamente un cambio sustancial en nuestra vida. Si no, hermanos, hermanas, todo lo demás no va a servir. Abrámonos a un cambio interior para que la práctica cuaresmal verdaderamente nos purifique, para que renovemos nuestra vida bautismal, renovemos nuestra forma de vivir la fe. Dicen los padres que enseñan teología, con esto termino, renovemos nuestros 4 caminos. ¿Sí saben cuáles son esos 4 caminos? Mi camino hacia Dios, mi camino hacia mi interior, mi camino hacia el hermano y mi camino hacia la naturaleza y la creación. ¿Cómo son tus caminos? ¿Cómo es tu camino hacia Dios? ¿Cómo es tu vida hacia tu interior? ¿Cómo es tu relación hacia tu hermano?
cómo te llevas con los bienes de la naturaleza que Dios nos dio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a renovar y vamos a cambiar para que sea más agradable a Dios nuestro Señor y podamos enraizarnos en esa celebración del misterio pascual después de los 40 días. Porque el objetivo último de nuestra cuaresma, el objetivo último de nuestra conversión es poder celebrar lo más dignamente la próxima Pascua que se nos avecina. Que así sea. Que así sea.